Además de la relación con el capital extranjero, Trotsky destacó el rol de la clase obrera y la relación que establece el nacionalismo burgués y, en particular, el gobierno de Cárdenas con las organizaciones sindicales. En el caso particular de México, hay que considerar que Trotsky toma en cuenta la situación internacional en ese momento, signada por la salida de la crisis económica después del año 29 y por los preparativos hacia la Segunda Guerra Mundial. Esto, en el caso de América Latina, se va a combinar con un proceso donde hay una retirada del imperialismo británico y la hegemonía norteamericana todavía no está consolidada, lo cual permite y abre ciertos márgenes de maniobra para medidas tales como las que va a tomar el gobierno de Cárdenas, como las expropiaciones. En el caso de México también se combina, y de ahí como Trotsky habla de bonapartismo sui generis y lo toma en cuenta el capital extranjero y la clase obrera, con un ascenso del movimiento obrero y campesino a partir del año 32, que va a llevar en la cresta de la ola y va a llevar al gobierno al ala izquierda del nacionalismo burgués, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas, digamos, ¿no? Que desde el gobierno lo que va a hacer es una política que, mientras realiza determinadas concesiones, importantes reformas sociales parciales y injerencia en las negociaciones obrero-patronales, por ejemplo, lo va a articular y a combinar con una política de encauzar y subordinar a las organizaciones obreras a la política de Estado, digamos, ¿no? Que va a implicar incluso la incorporación de las organizaciones sindicales al Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Esta definición de Trotsky permite dar cuenta en ese sentido y permite explicar y aproximarnos al fenómeno tal de un gobierno que, mientras por una parte en determinadas circunstancias va a realizar medidas que lo van a hacer chocar con el imperialismo inglés y norteamericano, por otra parte, esto va a ser realizado sin poner en cuestión su carácter de clase, digamos. Trotsky le dedicó especial atención a las expropiaciones realizadas por el cardenismo, como la de las compañías petroleras británicas, una de las medidas más radicales tomadas contra el imperialismo por un gobierno burgués en nuestro continente. ¿Cómo las analizó? ¿Se trató de medidas socialistas? Para Trotsky eran medidas de defensa nacional altamente progresistas. Esa es la primera cuestión, por lo que implicaban, justamente por lo que decís, de la expropiación de las principales compañías petroleras norteamericanas e inglesas. Ahora bien, definir esto implicaba, por supuesto, que la clase obrera y los revolucionarios debían enfrentar cualquier agresión imperialista, cualquier ataque imperialista a estas medidas, digamos, ¿no? Y eso es lo que llevó, por ejemplo, a que los trotskistas norteamericanos realizaran en Estados Unidos una campaña en contra de las compañías petroleras y en contra del imperialismo norteamericano y participaran, por ejemplo, en mítines en la Ciudad de México. Esta es la primera cuestión. Pero esto no implicaba bajo ningún punto de vista, ni estaba peleado con considerar estas medidas progresistas en contra del imperialismo, con considerarlas como medidas de tipo socialistas. Trotsky hablaba y las definía como que eran medidas que estaban en los márgenes del capitalismo de Estado, digamos, ¿no? Para Trotsky y para los trotskistas de ese momento y para los trotskistas mexicanos, la clase obrera debía participar en la primera línea de la lucha por la reforma agraria radical, en la lucha por la independencia del imperialismo, con la convicción de que la burguesía más temprano que tarde defeccionaría de esta lucha y que le correspondía al movimiento obrero, en alianza con los millones de campesinos, llevar hasta el final esta pelea. En ese sentido, para Trotsky no se trataba de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino que se trataba de aprovechar circunstancias como estas para impulsar el movimiento revolucionario de los trabajadores. Y esto suponía una perspectiva de independencia de clase, suponía la independencia más absoluta del programa, del partido y de la organización de los revolucionarios, y suponía que al mismo tiempo que se enfrentaba a la ofensiva imperialista, se levantaba una perspectiva de lucha por el poder político y, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones, los trotskistas, al mismo tiempo que las defendían, planteaban que era necesario ponerlas bajo el control de los trabajadores y no como había hecho el gobierno, que la había entregado a manos de la burocracia sindical.
Trotsky ve claramente, apenas pisa el suelo americano, que evidentemente los campesinos que hay acá no son los mismos que él conocía en Europa, o los que están presentes en los países europeos, por lo menos de Europa occidental. Entonces él alerta en varias oportunidades sobre el potencial revolucionario que se esconde detrás del campesinado. O sea, estamos hablando de un revolucionario que llegó a México, donde todavía estaban presentes todo lo que fue la Revolución Mexicana, y donde el presidente Cárdenas y su movimiento formaba parte, se consideraba parte de ese movimiento extraordinario de la Revolución Mexicana, que ha sido considerado por todos los historiadores la mayor movilización de campesinos a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Entonces acá él alerta varias veces sobre este tema, señala en varias oportunidades que la clase que va a gobernar los países latinoamericanos es aquella que tenga la capacidad para hacer una alianza con los campesinos. Esto lo estaba viendo con sus propios ojos en México. Y entonces esto se expresa, por ejemplo, en una entrevista que tiene con un personaje, con el embajador de Bolivia, que se llamaba San Ginés, que es un señor que pertenecía a la élite boliviana y de opiniones en general bastante conservadoras, pero lo fue a ver porque quería conocer su punto de vista. Y es muy interesante leer el relato que lo hace San Ginés, no es un relato de Trotsky, pero ahí se ve cómo Trotsky, a partir de los datos que le va dando San Ginés, va modificando de alguna manera su forma de ver el problema del campesinado, lo que le está diciendo a este hombre, y cuando le explica de alguna manera las características que tenía la forma de trabajar comunitaria en los Andes de los campesinos indígenas, Trotsky ahí le habla de las formas que existían en Rusia en el siglo XIX, el arte de la China, y cómo se puede reorganizar una sociedad aprovechando esas formas de propiedad comunitaria de la tierra que existían, esos hábitos de trabajo colectivo que siguen teniendo hasta hoy los campesinos en los Andes. Y esto nos da nuevamente la idea de un pensamiento fresco, creativo, que no está anquilosado en fórmulas preconcebidas, sino que aplica un método para tratar de analizar la realidad y pensarla en sus especificidades. Si uno piensa cuál era el contexto internacional en 1936, cuando Trotsky era acosado por el gobierno socialista noruego y por la policía infiltrada de nazis en Noruega, y la situación internacional en donde sabemos que estaban ya los procesos de Moscú en marcha y la guerra civil española en pleno desarrollo, pues podemos imaginarnos lo que significaba para un gobierno como el mexicano, finalmente un gobierno de un país del tercer mundo y vecino de Estados Unidos, en el contexto además del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aceptar a un revolucionario de la talla de León Trotsky, que además había sido jefe del Ejército Rojo. Comenzaba en Estados Unidos una ola revolucionaria, se vino la gran huelga de San Francisco, y en México nos declaramos completamente solidarios con el movimiento norteamericano. Con este motivo nos acercamos a Diego Rivera en 1934, que actuaba en California. Por primera vez en mayo de 1934, y dada la situación de Trotsky en Europa, consideré que era necesario lanzar la consigna de asilo en México para León Trotsky.